Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y junto a María Guerrero y María Ochoa les vamos a exponer acerca de los métodos de investigación cualitativos, el fenomenológico, el etnográfico y los hermenéuticos. Cabe destacar que estos métodos buscan interpretar la realidad desde la subjetividad de los participantes, explorando sus experiencias, significados y contextos. Estos enfoques nos permiten conocer la realidad desde múltiples perspectivas y nos brindan herramientas clave para la investigación en las ciencias sociales. A continuación, les estaré profundizando un poco más acerca de los métodos de investigación fenomenológicos. Los métodos fenomenológicos de investigación cualitativa son aquellos que buscan analizar los fenómenos desde la experiencia de cada persona sin aplicar métodos previos o teorías previas. A continuación vamos a hablar un poco acerca de 4 métodos claves: el fenomenológico, el feminista, la narrativa testimonial y los grupos focales. Vale destacar que estos enfoques nos permiten acercarnos a la complejidad y la riqueza de la experiencia humana en su contexto natural. Husserl define el método fenomenológico como la idea de ir hacia las cosas mismas, permitiendo que los fenómenos se muestren tal y como son. Este método se estructura en 3 fases. La primera fase es la clasificación de los presupuestos. La segunda, la descripción detallada del fenómeno. Y la tercera, la estructuración de los resultados. Esto a partir de los relatos de los participantes. Entonces podemos decir que el método fenomenológico busca comprender la realidad desde la experiencia vivida, sin prejuicios ni teorías previas. El método feminista es un método que surge como respuesta a la epistemología androcéntrica y busca una investigación comprometida con la equidad de género. Se basa en la investigación o la participación activa, el análisis desde una perspectiva feminista y también el empoderamiento de las mujeres en la producción de conocimientos. Paulo Freire señaló que la investigación debe convertirse en un proceso de concientización y transformación social. Este método no solo describe, sino que busca cambiar la realidad social y promover la emancipación. La narrativa testimonial es un método que se enfoca en la historia de vida y los testimonios de los participantes, resaltando su visión subjetiva y contexto social. Su finalidad es construir una memoria colectiva que permita comprender procesos sociales y culturales desde la vivencia personal. La narrativa es crucial en el estudio de sobrevivencia y cambio social, ya que el testimonio es la verdad del propio narrador, según lo explica Torres. Este método permite contrastar versiones y triangular la información para obtener finalmente una visión más amplia de los hechos. Los grupos focales son una estrategia de investigación colectiva que permite analizar la realidad desde la interacción de participantes con características comunes. Se trabaja en sesiones guiadas por un moderador, quien fomenta el debate y la construcción de información compartida. Este método permite generar mosaicos de verdades, pues recoge diversas perspectivas en un espacio de diálogo, como lo explica Torres. Se emplea en estudios de mercado, en evaluación de políticas y en análisis de problemáticas sociales. A continuación, mi compañera María Ochoa continuará hablando acerca de los métodos de investigación cualitativos etnográficos. Buenas tardes, hablemos entonces sobre la etnografía clásica que nos ayuda a entender y comprender nuestra vida cotidiana o de un grupo en específico. Su objetivo central sería ampliar de una manera realista el estilo de vida de una comunidad en específico
y por medio de ella puede poder obtener libros, monografías o un resumen específico de un caso dentro de la sociedad. Es importante la etnografía porque a través de ellas podemos despertar una comunidad social y a su vez aumentar la concientización de temas importantes como trata de personas, violencia contra la mujer, entre otros temas importantes. Ok, hablemos entonces sobre la historia de vida. Al igual que la etnografía, esta nos permite obtener o conocer las experiencias de personas o grupos de personas. Esta técnica o esta información se obtiene a través de entrevistas cara a cara con las personas de la comunidad o diálogos del día a día eh, con las personas pues dentro de la comunidad que se va a estudiar. Por medio de este diálogo y de estas entrevistas del día a día, nos permite conocer sus creencias, sus valores, su cultura y sus creencias religiosas. La investigación endógena es aquella que se basa en la observación de los hechos en su contexto natural. Esta se caracteriza por ser cualitativa, intersubjetiva y naturalista. Cualitativa porque lleva expresiones textuales de cada participante, intersubjetiva porque abarca la subjetividad tanto del investigador como de los participantes, y naturalista porque se basa en la observación directa de los hechos en su entorno natural. Entonces, para concluir, esta investigación se basa en la contextualización. Métodos de investigación-acción. Es un proceso de investigación intencionada, participativa y sistemática. Se basa en la identificación de un problema y su resolución a través de la acción. Como toda investigación, se debe pasar por algunas etapas y la principal es identificar el problema, planificar, actuar, observar para luego reflexionar sobre las posibles resoluciones y mejoras de algunas prácticas concretas. Método comprensivo. Este método busca comprender la subjetividad de las personas y acceder al sentido de sus prácticas de vida en referencia a la parte educativa, religiosa o cultural. Es importante mencionar que el investigador en este método aprende del participante sin olvidar mantener una postura neutral. El método naturalista se basa en la observación de los sujetos en su entorno natural. Una de las características importantes de este método es que nos permite obtener datos relevantes sin afectar el comportamiento y el bienestar de los sujetos. Y a su vez nos ayuda también a compartir o a verificar el día a día de estas personas a estudiar. Saludos, soy María Guerrero y yo les voy a hablar sobre los métodos cualitativos de investigación hermenéuticos. El principal método de investigación hermenéutico es el método hermenéutico dialéctico, el cual nos dice que el significado de las partes o bien componentes está determinado por el conocimiento previo del todo, mientras que nuestro conocimiento del todo es corregido constantemente y además es profundizado en el crecimiento de los componentes. En este sentido, el hermenéutico dialéctico se caracteriza por entender la vida psíquica mediante los signos sensibles y asimismo la manifestación de la misma. A su vez, se comprende la vida del otro mediante su vida cultural y social y el significado que éste le atribuye a la misma.
En este método la comprensión no es estática sino dinámica, por lo tanto se da un proceso de interpretación, ya sea de textos, experiencias, elementos, entre otros, que son analizados dentro del marco del todo. Del todo nos referimos al contexto cultural, tal vez la tradición, etc. A medida que se profundizan las partes, también se transforma la visión del todo y viceversa. Ahora bien, en el método etnometodología, él constituye su foco de estudio principalmente en el cómo se realizan las actividades humanas cotidianas, específicamente en la modalidad de la ejecución, desarrollo y realización. En este sentido, la etnometodología estudia cómo las personas construyen y mantienen la realidad social en su vida cotidiana al observar el que hace para enfocarse y comprender el cómo detrás de sus acciones, refiriéndose específicamente a los procedimientos y prácticas profundos que admiten la organización social. Por ejemplo, cuando las personas se relacionan, utilizan reglas o rutinas no implícitas y no tácitas para dar sentido a sus acciones y asimismo coordinarse con los demás. Por lo tanto, la etnometodología emplea observaciones participativas o independientes, permitiendo al investigador identificar estas dinámicas y estructuras sociales, puesto que se observa detenidamente comportamientos y comunicaciones que se pueden describir con las reglas tácitas que orientan la vida social. Lo más interesante de ello es que busca revelar cómo estas prácticas emergen y se despliegan bajo el umbral de la conciencia, lo cual se refiere a que los individuos que participan rara vez se ponen a pensar o reflexionan sobre los mecanismos detrás de sus acciones. Por otro lado, el interaccionismo simbólico entiende el proceso mediante el cual se asocian significados a símbolos, por ejemplo en el lenguaje, sea escrito o hablado, y al comportamiento en la interacción social. Por tanto, en el interaccionismo simbólico, el significado de los símbolos se refiere a aquellos individuos que interactúan en contexto del significado de los símbolos, por lo que los significados son resultados de la interacción social y a su vez cuando se crean la realidad social. Asimismo, la resignificación de los símbolos indica que los individuos engendran y transforman los significados de los símbolos en los procesos de interacción. Por último, el análisis del discurso. El análisis del discurso comprende el lenguaje como algo complejo, por lo tanto, estudia los componentes que estructuran el lenguaje. En ese sentido, se refiere a las connotaciones de ironía, el doble sentido, las metáforas o incluso el contexto, lo cual da sentido implícito o bien latente a la interpretación sistemática del discurso. En ese sentido, el análisis del discurso surge como a raíz de que la comunicación ya no se puede tomar como codificar o decodificar, sino que tiene un componente fuertemente inferencial. Por lo tanto, el análisis del discurso busca en primera instancia entender, leer, sentir en los discursos para edificar la realidad social. En ese sentido, los métodos cualitativos son muy fundamentales para entender de forma más profunda a las personas, a la experiencia y el mundo que les rodea. Por lo tanto, podemos decir que el método fenomenológico intenta comprender a las personas y sus experiencias desde su propio punto de vista, intentando pues entenderlas. Ahora bien, el etnográfico estudia más que todo culturas y comunidades al observarlas y convivir con ellas para entender cómo viven y cómo se relacionan. A su vez está la investigación-acción, la cual investiga estudia y también actúa, ayudando a las personas a mejorar su situación y resolver problemas. Ahora bien, el hermenéutico, el cual fue del que les hablé, analiza, interpreta textos, ideas o eventos para descubrir sus significados dentro de un contexto. Por lo tanto, queda claro que el método cualitativo busca describir y entender un fenómeno en profundidad sin enfocarse en números, sino en lo que ocurre y por qué.